y hemos titulado esta serie Un Evangelio Práctico. Un Evangelio Práctico. Así que yo te voy a invitar que mantengas tu Biblia abierta en el libro de Santiago y damos gloria a Dios y alabanza a nuestro Rey por su palabra. Y mira, hoy vamos a hablar de algo que existe en la iglesia, pero del cual no se habla mucho. Y lo que Santiago está tratando en esta carta o en este capítulo es algo que afectaba a la iglesia antes y la afecta también ahora. Y mire, por más que usted diga o por más que usted piense, quizás consciente o inconscientemente, todos nosotros tenemos una lista de ciertas personas con las que nos gusta estar. Todos nosotros tenemos una lista de personas con las que nos gusta estar. Y si vamos más allá y somos aún más honestos, también tenemos una lista de personas de la cual nos gusta estar. Y yo le digo, hablaba siempre, nosotros teníamos un chiste, un amigo pastor y yo, y decíamos, tenemos una cajita donde ponemos las personas con las que nos gusta estar. Entonces, como les decía, todos nosotros tenemos personas con las que no nos gusta estar, con las cuales no nos gusta estar. Y si nosotros muchas veces preferimos pasar tiempo con personas que sean como nosotros, con personas que tengan la misma educación que nosotros, que hablen el mismo idioma que nosotros, la misma cultura que nosotros. No, algunos de nosotros nos gusta estar con personas con educación académica, que sean profesionales, que se comporten de cierta manera. A otros nos gusta estar con nuestra raza o con la gente de nuestra nacionalidad. Todos nosotros tenemos una lista y hay personas que por una razón u otra o por alguna preferencia u otra, usted dice, me gusta estar con esta y no me gusta estar con esta. Entonces, la cosa es que hay personas, aunque usted quiera pensarlo, aceptarlo, no, hay personas que son para nosotros deseables y otras son indeseables. Personas con las que a usted le gusta estar y personas con las que no le gusta estar. Entonces, como creyente, muchos de nosotros incluso tomamos la decisión en el momento de convertirnos, de alejarnos de todas las personas que sea impía o incrédula. Las personas que no compartan la fe como tú, los amigos que antes compartían contigo, que se quedaron en el mundo, como decimos nosotros, y ahora nosotros estamos en la fe. Y si usted se da cuenta, es una práctica normal. Y tristemente, yo tengo que decirlo, tristemente, mientras más tiempo usted tiene en el Señor o en la iglesia, menos amigos incrédulos usted tiene. Eso es lo que normalmente sucede, que llega al punto de que no estamos acostumbrados a estar personas que hablen como nosotros, que compartan nuestra propia fe y que lean el mismo libro o la misma Biblia que nosotros, que el punto que cuando usted viene o está entre personas que no piensan o no hablan como usted se sienta incómodo y hasta llega a despreciarlos. Por más que usted diga quizá conscientemente o inconscientemente, somos así. Entonces, Santiago, sigo diciendo Pablo, el favoritismo es un problema con lo que la iglesia ha luchado desde su inicio hasta ahora. Prefiero esta persona o no prefiero esta persona, me gusta estar con esta persona o con esta persona. Y si usted lee los primeros Pastora, deme un poquito de agua cuando usted pueda, por favor. Eso es lo que pasa cuando uno dura tiempo sin el micrófono. Pues, como les decía, el favoritismo es algo con lo que la iglesia ha luchado desde su comienzo. Y Santiago se encuentra con esto y habla y escribe a los creyentes de la iglesia acerca de este problema. Y en el versículo 1 él dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden ustedes afirmar que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo si favorecen a algunas personas más que otras? ¿Cómo ustedes pueden decir
que son cristianos, que son seguidores de Cristo, si favorecen unas personas más que otras. Y Él nos da un ejemplo en el versículo 2. Dice, por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión o a la iglesia vestido con ropa elegante, joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre con ropas sucias. Versículo 13. Si ustedes les dan un trato de preferencia a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o puedes sentarte en el piso, ¿acaso esto no es discriminación? ¿No demuestran que sus juicios son guiados por sus malas intenciones? Versículo 5. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean los ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de los cielos prometido a quienes aman a Dios? Pero si ustedes desprecian a los pobres, ¿acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley de Dios suprema, tal como aparece en la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a alguna persona que otra, cometen pecado. Escuche esto. Él está diciendo, si favorecen a una persona más que a otra, cometen pecado. Él no dice ustedes están mal. Él está diciendo cometen pecado y son culpables de violar la ley de Dios. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es culpable y la desobedece toda. Porque el mismo Dios dijo, no cometas adulterio. Ese mismo Dios dijo, no mates o cometas asesinato. Asimismo, si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que hagan y en todo lo que digan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libre en Jesucristo. Mire, hermano, como le dije en el principio, Santiago se dirige a los creyentes para tratar este problema del favoritismo entre las personas y entre la iglesia. Asimismo, él nos da algunos consejos de cómo enfrentar este problema en la iglesia. Mire, esto, como le dije, esto es un problema que desde el principio de la iglesia viene afectando a los creyentes, viene afectando a la familia de la fe, porque nosotros tendemos a aceptar las personas según su apariencia. Tendemos a apreciar, abrazar o aceptar a las personas según nuestra apariencia o según la apariencia que ellos tienen. Pero el Señor nos dice en su palabra, y Santiago aconseja a la iglesia y dice que no debemos demostrar favoritismo en la iglesia. Que no debemos de hacer excepción de personas, que no debemos de escoger con quién vamos a juntarnos o a amar o a tratar bien y a quién no. Él dice, ustedes no pueden mirar a una persona porque entre un rico y porque entre un pobre y despreciar al pobre. Entonces él dice, ustedes deben de enfrentar esto. Aunque la Biblia habla del favoritismo, nosotros seguimos luchando con esto y habla en contra del favoritismo. Nosotros tristemente en la iglesia seguimos practicándolo. Y esto es lo que, cuando hablamos de un evangelio práctico, es lo que yo quiero recalcar, de lo que quiero hacer énfasis hoy. Queremos y tenemos que entender de que toda persona que usted ve allá afuera, que entra también por esa puerta, necesita de Dios. Toda persona, cristiano o no, necesita de Dios y necesita un Salvador y necesita esperanza y necesita una palabra. Todos nosotros, aunque seamos ricos, aunque seamos pobres, aunque estemos pasándola bien o pasándola mal, todos nosotros necesitamos esa esperanza. Escuchar una palabra que me dice, en ti está mi esperanza. Dios es mi esperanza, Dios es mi refugio. Entonces, cuando tú veas a una persona, tú tienes que mirarlo como una persona que necesita a Dios. Entonces, muchas de estas personas, como le dije, o en la iglesia, tendemos a hacer esto.
Y mire, le voy a decir algo más. Si en la iglesia esto sucede, ¿qué sucede? ¿Qué sucederá allá afuera? Si nosotros como creyentes practicamos muchas veces el favoritismo, ¿qué será allá afuera? Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Si una persona enseña, creemos que vale más en la iglesia. Si una persona da en la iglesia, lo vemos como una persona valiosa para la iglesia. Si una persona canta o es músico, lo vemos como celebridad en la iglesia. Si una persona es un líder, creemos que también es una persona valiosa. Si una persona es rica, la vemos a menudo y la tratamos como con una diferencia a los demás. Y Santiago nos dice, eso está mal. Y mire, usted tiene, y yo quiero aclarar y quiero decirle algo, que el hecho de que una persona sea pastor y sea líder, y no debemos de confundir lo que es favoritismo y honra. No debemos de confundir lo que es favoritismo o preferencia, discriminación y lo que es honra. Porque obviamente si usted invita a alguien a su casa, usted lo va a tratar bien, o se supone que usted lo trate bien. Si usted tiene a alguien invitado en su casa, se supone que usted lo atienda, se supone que usted le sirva. Si usted va a una reunión y hay alguien con una posición, se supone que usted lo honre. Se supone que usted honre a sus padres. Se supone que usted honre a su pastor y a su líder. ¿Por qué usted debe de honrar a su pastor, a su líder? Porque es la persona que Dios ha puesto sobre usted para bendecirle. Entonces, como yo me siento bendecido por mi pastor o por ese líder, yo lo voy a honrar. Hay una gran diferencia en esto. Que si usted hace una comida y celebra, por ejemplo, el día del pastor, la iglesia está honrando a su pastor. Y no es que está haciendo preferencia, sino la honra y dándole gracias por el servicio que él sirve a la iglesia. Entonces tenemos que entender que la verdad es que ninguna persona es mejor que otra. Dios no nos ve como personas una mejor que la otra, sino que Dios no hace excepción de personas y nos trata a todos de la misma manera. Mire lo que dice Hechos capítulo 10 verso 34. Él dice: ahora me doy cuenta de lo cierto que Dios no muestra favoritismo, sino que acepta a hombres de todas naciones que le teman y que hagan lo correcto. Usted tiene que entender algo. Nosotros todos somos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios. Y yo hago siempre esta diferencia. Somos todos creados por Dios, pero no somos todos hijos de Dios. Porque nos hacemos hijos de Dios en el momento que entramos en la familia, que aceptamos sus leyes, que aceptamos sus mandamientos. Es ahí cuando nos hacemos hijos de Dios. Y le voy a decir más. Cuando usted se hace hijo, Dios lo va a honrar y obviamente Dios lo va a aceptar y Dios lo va a bendecir y va a tener cuidado de usted. ¿Sabe por qué? Porque usted es hijo. Y yo le decía esto a una persona y ella se ofendió. Yo le decía, obviamente un padre va a cuidar más de sus hijos que del hijo del vecino, porque esa es su responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que entender que todos somos iguales en Dios, que Dios no hace excepción de persona, pero Él no hace excepción de persona para aquellos que temen o que le obedecen y que hacen lo correcto. También el libro de Gálatas 3:28 dice: no hay judío, ni hay griego, ni hay libres o esclavos, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos unos en Cristo Jesús. Yo no voy a tratar a esta persona con preferencia porque es hombre y voy a despreciar a la mujer porque es mujer. Oh no, la pastora no puede ser pastora porque es mujer, pero el hombre sí. Pablo está diciendo: todos somos uno en Cristo Jesús, en Gálatas. Entonces, ¿qué esto significa? Que nosotros tenemos que entender de que Dios nos ama a todos nosotros y que no podemos hacer excepción de personas cuando se trata del evangelio, cuando se trata de ser una familia, cuando se trata de estar unido al cuerpo de Cristo. Yo no puedo mirar a mi hermano como menor que yo.
Y hay algo bien poderoso que Jesucristo dijo en referencia a esto. Él dijo: el que se crea mayor entre ustedes, que le sirva a los demás. Que aunque yo soy el pastor, yo le estoy sirviendo a la iglesia. Que aunque usted tiene un líder que es su líder y que usted debe de sentirse dado a esa persona, ese líder lo que está haciendo es sirviéndole a usted. Entonces tenemos que entender que el favoritismo no es algo que se puede practicar. La discriminación no es algo que se puede practicar en la iglesia, sino que debemos de amarnos los unos a los otros y vernos todo como ese prójimo, como ese hermano, como esa hermana que Dios ha puesto a mi lado, para que juntos llevemos la misión y completemos la misión que se nos ha asignado. Entonces tú tienes que entender esto. Mira, y hay algo bien interesante, que cuando usted mira el símbolo de justicia, usted se va a dar cuenta que el símbolo de justicia es una mujer con los ojos vendados y una balanza o una pesa en mano, significando: yo voy a hacer juicio con los ojos cerrados. Yo voy a predicarle a la gente con los ojos cerrados. Yo voy a amar a la gente con los ojos cerrados. Yo voy a servir a la gente con los ojos cerrados. Y mira, cuando más una persona se levanta, cuando más rebelde una persona es que más necesita amor. Entonces yo estoy llamado a servir. Y Santiago nos da 3 razones por las cuales el favoritismo no se debe de practicar en la iglesia. Y la primera razón es porque el favoritismo va en contra de lo que enseña la Biblia. Porque el favoritismo va en contra en contra del amor y la gracia de Dios. Porque Dios dio un regalo inmerecido a todos nosotros. ¿Sabe algo que a mí me molesta muchas veces? Cuando el borracho que ahora se convirtió y dejó el alcohol mira a otro borracho con desprecio. Cuando tú, como persona que cometías o vivías en el mismo pecado, ahora miras a esa persona con desprecio. Como que ahora tú eres demasiado santo para acercarte y hablarle a la persona, y se te olvida que en un momento tú estuviste ahí y alguien se atrevió a acercarse a ti y hablarte. Alguien se atrevió, a un maloliento, sucio, embriagado. Alguien se atrevió a orar por ti, a hablarte de la salvación, de la esperanza, y tú recibiste el mensaje. Es por eso que mira, no importa la gente, la necesidad, el lugar, el estado en que se encuentre, tú y yo debemos de amar a la gente. Yo debo de dar por gracia lo que por gracia yo recibí. Como a mí se me regaló la salvación, así mismo yo debo de a invitar, motivar a otros a que entren y que también reciban la salvación. Y esto es lo que Santiago le está diciendo: no practiquen el favoritismo, porque va en contra de la gracia, del don, del regalo que Dios ha depositado en ustedes. Lo que Dios ha dado a ustedes, ahora ustedes deben de compartirlo. Y yo digo que cuando nosotros nos acostumbramos a estar en la iglesia, nos volvemos mezquinos con la fe y con la salvación. Porque dejamos de predicar. Porque dejamos de hablarles a otros. Porque dejamos de ser luz en medio de aquellos que no conocen la verdad. Y muchas veces nos escondemos y no compartimos esa fe. La segunda cosa que Santiago dice es: el favoritismo está mal porque a menudo termina ayudando a la persona equivocada. Cuando tú haces excepción de persona, probablemente y muchas veces tú vas a ayudar a la persona equivocada. Y yo miro esto y yo digo, esto es lo que muchas veces sucede en el mundo en el que vivimos. Si usted se pone a pensar en las historias en nuestros países, del anciano que bajaba a las 5 de la mañana desde el campo, bajaba la loma, se iba a un lugar público a hacer un trámite de algún papel, y este anciano o esta persona estaba en la fila desde la madrugada, y venía otro, un funcionario del gobierno, alguien que tenía una relación, que era conocido en el pueblo, y no tenía que hacer la fila.
Y ese anciano que en realidad necesitaba la ayuda es el que no recibe la ayuda. Es lo mismo que pasa muchas veces en la iglesia cuando nosotros nos enfrentamos ante personas o queremos siempre estar predicándole a los salvos. O hay pastores, y lo voy a decir así, hay pastores que van a pescar en peceras ajenas. Hay predicadores que quieren predicar a los salvos. Hay personas que quieren hablarle a los que ya están salvos. Y eso es el problema que ha sucedido en la iglesia, y las contiendas y las guerras que han sucedido en la iglesia, porque ahora no estamos predicándole al que necesita salvación, sino a los que están ya salvos. Queremos estar discutiendo que si se pone esto, que si hace esto, que si practica esta manera y que si hace lo otro, en vez de estar enfocándonos en aquellos que están perdidos, que están necesitados, que necesitan la esperanza, que necesitan una palabra de amor, que necesitan una palabra de consuelo. Estamos discutiendo y chismeando entre nosotros mismos y tratando de ayudarnos supuestamente a los que ya están salvos. Cuando usted estudia acerca del crecimiento de la iglesia, dicen las estadísticas que si un hermano de la fe se va, usted tiene que llamarlo 8 veces para que esa persona visite la iglesia o vuelva a la iglesia. Al no cristiano, según la estadística, usted tiene que llamarlo de 2 a 3 veces para que visite la iglesia. Entonces muchas veces nosotros estamos enfocados en lo que no tienen la necesidad. Y Jesucristo lo dijo de esta manera. Él dijo: yo no vine para los que estaban sanos. Yo no vine para los que no necesitaban un doctor. Yo vine para los que estaban descarriados, para los que estaban perdidos, para los que estaban enfermos. Porque el que está sano no necesita de medicina. El que está sano no necesita un médico. Usted y yo debemos de enfocarnos en hacer, si usted va a hacer favoritismo, enfóquese en hablarle a aquellos que no conocen la verdad, a aquellos que necesitan esperanza, a aquellos que necesitan el perdón. Entonces usted no puede mirar y hacer excepción de persona. No, a ese que tiene el tatuaje en la cara yo no le voy a predicar, pero al que tiene la corbata sí. No, a ese que anda que está rebelde, yo no voy a molestar con esa persona, pero al que está bien sí. No, usted no puede escoger a quién usted le va a predicar. Cuando usted va a llevar el mensaje, usted debe llevarlo para todo el mundo, sin excepción de persona. No importa si es rico, si es pobre, si está alto, si está bajo. Cuando usted va a predicar, usted tiene que predicar con todo el entusiasmo, compartir esa palabra con toda la fe y el entusiasmo, como si hubieran miles. Es por eso que cuando usted va a hacer, lo invitan a una iglesia, usted no tiene que importarle si la iglesia es grande o pequeña. Usted tiene que ir con la misma pasión como si fueran 1000, aunque sean 10. Cuando usted va a impartir la palabra, usted tiene que verlo como un privilegio, como un favor, como una oportunidad que se les da para usted ser ese puente que va a conectar al ser humano con Dios, para usted ser de bendición. Y usted tiene que mirar a las personas y decir: yo le voy a predicar a todo el mundo y no importa lo que suceda. ¿Cuántas veces hemos visto personas que aparentemente están bien? Y cuando usted comienza a hablarles, usted se da cuenta de la tristeza que llevan por dentro, del dolor que están experimentando, de la necesidad que están pasando. Entonces usted y yo tenemos que mirar a las personas como Cristo la ve, sin excepción de personas, sin despreciar a nadie, sino predicarle a todo el mundo, amar a todo el mundo, no importa de donde usted sea y de donde sea. Usted tiene que predicarle, aunque sea, si es de otra nacionalidad, con el mismo entusiasmo. Y eso es lo que Santiago estaba diciendo. Porque el hermano es de Centroamérica y nosotros somos dominicanos, no significa que yo voy a despreciar a mi hermano.
o él es menos capaz que yo, o porque yo sea morenito y todos los demás sean más claros, no significa que yo soy el menos. Todos somos uno, somos una familia. Ya no somos dominicanos, ya no somos centroamericanos, ya no somos caribeños, ya no somos americanos. Ahora somos todos cristianos, ahora somos todos cristianos, y yo debo de ser siempre más cristiano que dominicano. Yo siempre debo de ser más cristiano que americano, que lo que yo quiera llamarme. Yo debo de ser más cristiano que la misma profesión que yo practico. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia nos manda eso. Y el tercer principio, el favoritismo está mal porque así la Biblia lo dice. Y Santiago lo habla muy claro y dice: si ustedes escogen a una persona y desprecian a otra, eso es discriminación, y la discriminación es pecado. ¿Cómo podemos seguir a Cristo si no amamos a todo el mundo igual? ¿Cómo yo puedo decir que soy de la fe y hago excepción de personas? ¿Cómo ustedes pueden decir que son hijos de Dios y desprecian a aquellos que están perdidos? Y los fariseos no entendían esto, y muchas veces ellos le preguntaban en el libro de Marcos a los discípulos de Cristo. Y le dice: ¿por qué su maestro come con impíos y pecadores? Y es ahí cuando Jesús le dije: yo no vine para los que estaban sanos, sino para los enfermos. ¿Sabe? Donde más la luz brilla es en la oscuridad. Donde más la luz brilla es en la oscuridad. Tú quieres que la predicación, que el evangelio tenga un impacto poderoso entre las personas. Hable a aquellos que no son de la fe. Ayuda a aquellos que no han escuchado el evangelio a conocer de la esperanza, de la salvación. Entonces tenemos que entender que Dios nos manda a obedecer su palabra, a hacer como Él nos dice, porque esto es nuestra asignación como cristianos, como persona de fe. La verdadera prueba de nuestra fe está en nuestro trato a los demás. Yo le decía a mi primo esta mañana, o creo que era anoche, que todos nosotros podemos estar en el mismo lugar y con muchas otras personas, y somos cristianos, compartimos la fe, pero no es hasta que usted escucha a la persona hablar con los demás y cómo trata a los demás, es que en realidad usted da testimonio de esa fe. Muchas personas dicen: no, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero sus actos, sus acciones, su trato a los demás blasfeman, hablan en contra de esa fe. Y yo siempre le digo a la gente que el impío, el incrédulo, siempre va a decir: y tú no eres cristiano. Y no es que el impío te está juzgando, sino es que él espera un comportamiento diferente al de ellos. Y nuestra fe, nuestro amor es que nos va a dar testimonio a los no creyentes. Y Santiago nos recuerda esto, nos recuerda tres cosas: que seremos juzgados por nuestras palabras, porque con tus palabras tú puedes bendecir a alguien o puedes maldecir a alguien. Con tus palabras tú puedes animar a alguien o desanimar a alguien. La segunda cosa que él dice: seremos juzgados por nuestras acciones. El trato hacia los demás, Dios lo toma en cuenta y tú vas a ser juzgado por eso. Seremos juzgados por la misericordia que tengamos con los demás. La misma vara que ustedes usen para medir, la van a usar con ustedes. Si ustedes tienen misericordia o no, asimismo Dios lo va a medir o lo va a juzgar a ustedes. Entonces Dios nos invita, la palabra de Dios nos invita a que debemos tratar a las personas con amor.
Un evangelio práctico no es solamente venir a la iglesia, decir que soy cristiano, hacer lo que tengo que hacer, transmitir un culto o predicar a través de las redes. Se trata también de mi trato hacia los demás. Es ahí cuando mostramos el amor. Mira, muchas veces la gente dice, yo quiero que la iglesia crezca, yo quiero que la iglesia se llene de personas nuevas, yo quiero alcanzar a otras personas, pero al lado tuyo hay personas. ¿Y por qué no alcanzas a esa? Porque muchas veces nuestro estilo de vida no va alineado con nuestra fe. Muchas veces nos avergonzamos predicar el evangelio a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, porque nuestra vida no se alinea con lo que nosotros decimos. Nuestras acciones no van de acuerdo a lo que yo digo ser. Y por eso muchas veces preferimos ser cristianos de la secreta. Y el Señor nos está diciendo hoy, mira, tú debes de amar a la gente. Tú debes de amar a la gente. Tú debes de amar a la gente no importando que una persona piense diferente a ti. Tú debes de amar a la gente aunque una persona tenga creencias diferentes a las tuyas o su Dios se llame diferente al tuyo. Tú debes de amar a la gente aunque esta persona tenga un color de piel diferente al tuyo. Tú debes de amar a la gente incluso aunque esa persona tenga una preferencia sexual diferente a la tuya. Y este es un tema que casi no se habla en la iglesia. Debemos de predicar lo que nos enseña la palabra y seguir el modelo de Cristo, predicar el pecado, decir, llamar al pecado, pecado. Debemos de predicar y seguir nuestra fe creyendo lo que dice la palabra, pero porque una persona tenga una preferencia sexual diferente a la tuya no significa que tú lo vas a despreciar, porque él también necesita salvación. Porque él también necesita ser transformado. ¿Y cómo tú puedes llegar a ellos si tú los desprecias? ¿Cómo tú puedes llegar a la persona que vive en adulterio si tú no le das la oportunidad de acercarte? Si vamos a hablar de pecado, tenemos que nombrar todos los pecados, no solamente hablar acerca de las preferencias sexuales. También tenemos que hablar del adulterio, tenemos que hablar de la mentira, tenemos que hablar de la fornicación, tenemos que hablar de la idolatría, y tenemos que mirar al pecador como pecador, pero como una persona que necesita salvación. Entonces Dios me llama a amar a las personas. Dios me llama a acercarme a las personas con amor y sin prejuicio, con la intención y con la única intención de que esa persona conozca a Dios. Y la palabra dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo una persona puede venir a Cristo si nadie le habla de salvación? ¿Cómo una persona sabe y entiende que está mal si nadie le dice lo que dice la palabra del Señor? Y es por eso que nosotros tenemos que aceptar a la gente y amar a la gente, no a sus pecados, porque tenemos que ser bien claros, tenemos que amar a la gente, no a sus pecados. Tenemos que amar a la gente, predicar a la gente con amor y hablar en contra de sus pecados, pero no podemos despreciarlos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo: amen a la gente. Que la gente puedan encontrar un refugio en ustedes. Que la gente puedan entender y con tus palabras, con tu amor, de que ellos necesitan cambiar. No podemos despreciar a la gente por el simple hecho de que su manera y su estilo de vivir nos incomoda. Y como nos incomoda y yo no quiero salir de mi zona de confort, yo no voy a compartir con esa persona, no voy a hablarle a esa persona. Gloria a Dios, aleluya.
sino yo debo de mirar a la gente y siempre mirar a la gente como una persona que necesita salvación. Sea de la fe o no sea de la fe, piense como usted o no piense como usted, se vista como usted, no se vista como usted, siempre debemos de mirarnos los unos a los otros como alguien que necesita a un Salvador. Que todos los días, incluso a mi persona, a tu persona, nos miremos y digamos, yo necesito un Salvador. Que cada vez que yo me levante de la cama y ponga los pies sobre la tierra, entienda de que yo necesito un Salvador, de que yo necesito decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y esa voluntad muchas veces va a ir en contra de mi voluntad y de mis deseos y de las cosas que me hacen sentir cómodo, pero aún así yo voy a amar a las personas. Porque muchas veces las personas van a despreciar lo que más ellos necesitan. Y esa persona que muchas veces es amargado, está triste, es rebelde, es porque está falta de alguien que le ame. Entonces, iglesia, debemos de entender de que Dios nos llamó a predicar y amar a las personas. Amar a las personas. A predicar la verdad, a predicar en contra del evangelio, pero sobre todas las cosas, amar al prójimo. Y muchas veces ese prójimo no va a hablar como nosotros, no se va a parecer a nosotros, no va a vestirse como nosotros, mas aún así debemos amarlos. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y antes de concluir, aquellos que nos están viendo por las redes sociales, si hay alguien aquí en medio nuestro, hoy el Señor te invita a que seas parte de esta familia. El Señor te espera con los brazos abiertos y nosotros también te esperamos con los brazos abiertos, porque el Señor nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Y no hay más grande amor que aquel que da la vida, que está dispuesto a dar la vida por su hermano y por su prójimo. Y el Señor hizo eso por nosotros. Y si tú estás ahí hoy, yo te invito que aceptes al Señor, que le diga al Señor Jesucristo que venga a tu vida. ¿Sabes? Cristo es el único camino al Padre. El sacrificio de la cruz es lo que necesitamos para reconciliarnos con Dios y tener acceso a la vida eterna. Si me estás escuchando hoy, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y que digas: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que tu sacrificio en la cruz me limpia de todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no los borre nunca, jamás. En el nombre de Jesús. Amén.